Buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes, dependiendo de la hora en que me estén viendo. Les saluda el nutriólogo Luis Miguel García y en esta breve clase veremos los aspectos más relevantes sobre las enfermedades cardiovasculares y el tratamiento, la dietoterapia de este tipo de patologías y aspectos preventivos. Muy bien, según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son un conjunto de trastornos que son propios del corazón y también de su aparato circulatorio, es decir, de los vasos sanguíneos, y se clasifican de la siguiente manera. Padecimientos cardiovasculares son desde la hipertensión arterial, la presión alta, la cardiopatía coronaria, es decir, el infarto del miocardio, la enfermedad vascular periférica, la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía reumática, la cardiopatía congénita y las miocardiopatías. Evidentemente, de las dos principales causas de enfermedades cardiovasculares que no sean congénitas serán directamente relacionadas a la dieta. Más adelante vamos a tocar puntos de factores de riesgo, sin embargo es necesario mencionar lo siguiente porque como nutriólogos indiscutiblemente hay factores de riesgo que aumentan la prevalencia de estas enfermedades y que son atribuibles a la dieta, al estilo de vida. Y son principalmente la hipertensión arterial, ¿sí? El consumo alto de sodio y también el alto consumo de grasa, que evidentemente conforme pasa el tiempo conlleva a la enfermedad de la aterosclerosis, ¿verdad? Que evidentemente conlleva también a desarrollar este infarto agudo del miocardio, la angina de pecho, etcétera, ¿verdad? Muy bien, en cuanto a datos y cifras que haya rápidamente, muy bien, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción en todo el mundo. Ustedes, si buscan las 10 primeras causas de muerte, van a encontrar este tipo de patologías hasta arriba, en el top. Cada año mueren más personas por alguna de estas enfermedades que por cualquier otra causa. Se calcula que, datos del 2012, murieron 17.5 millones de personas por enfermedades cardiovasculares, lo cual representa el 30% de las defunciones registradas en el mundo. De esas defunciones, aproximadamente 7.4 millones se debieron a cardiopatías coronarias y 6.7 millones a accidentes cerebrovasculares. Las enfermedades cardiovasculares afectan a mucha mayor medida a los países de ingresos bajos y medios. Más del 80% de las defunciones por esta causa se producen en estos países y afectan casi por igual a hombres y mujeres. De aquí a 2030 se han realizado proyecciones, los cuales nos dicen que aproximadamente 23.6 millones de personas morirán de alguna enfermedad cardiovascular, de una enfermedad de este tipo, principalmente las cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. Se prevé que estas enfermedades sigan siendo la principal causa de muerte. Por lo tanto, pues se considera como tal que estas enfermedades forman parte de una epidemia, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, es muy importante checar la parte de prevención. Muchas veces nos enfocamos mucho en la parte de tratamiento, sin embargo, ¿qué hay de la parte de preventiva? ¿Cuánto se ahorraría el sistema de salud en el tratamiento de estas enfermedades, ¿no? Que junto con las patologías metabólicas, junto con la diabetes mellitus, representan una gran carga para el sistema de salud. Muy bien. ¿Qué hay de los factores de riesgo que les mencionaba? Muy bien. Los factores de riesgo cardiovascular son predictores, puesto que su presencia está fuertemente relacionada con la aparición del daño cardiovascular. Hay un grupo de factores de riesgo
sobre las características individuales, las características propias de la persona y en las cuales no podemos intervenir como tal. Son factores que son no modificables, como cuáles, como el sexo, como la edad, como el perfil genético. Sin embargo, hay otros factores de riesgo que son en los que tenemos de tener mucha atención, que son factores de riesgo modificables o factores de riesgo en los cuales entran los factores de riesgo ambientales, donde podemos tener una mayor injerencia. Por ejemplo, cuando hay presencia de obesidad, cuando hay tabaquismo, cuando hay sedentarismo, cuando hay hipertensión arterial, cuando hay diabetes o altos cifras, altos valores de colesterol, sobre todo colesterol LDL, o cuando hay un índice heterogénico alto, cuando hay presencia de diabetes mellitus o altos valores de colesterol en sangre. Factores ambientales. Muy bien, el tabaquismo es uno de los principales problemas. Habíamos visto cómo el tabaquismo en las enfermedades y trastornos del aparato gastrointestinal también tenían injerencia, no solamente afecta al pulmón. Cuando veamos las patologías pulmonares, por ejemplo en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema pulmonar específicamente, afecta mucho el hecho de que seas fumador. También afecta en las patologías gastrointestinales, como vimos. Aumenta el reflujo gastroesofágico, estimula la secreción de jugo gástrico, y en este tipo de patologías también, ¿verdad? Aumenta el factor de riesgo para desarrollar hipertensión arterial, y también interviene en la cuestión de disfunción endotelial. Por lo tanto, aumenta el riesgo de desarrollar arterioesclerosis, ¿verdad? Que, como saben, es distinto a la aterosclerosis. Como tal, es el desarrollo de un ateroma, principalmente, que se debe a la acumulación por cierto tiempo, dependiendo de muchos factores, de una placa ateromatosa, que evidentemente culminará con el desarrollo de un infarto, un desprendimiento, en el cual nosotros podemos sufrir de un infarto en otra parte del cuerpo. Asimismo, también el hecho de ser fumador pasivo, o sea, creo que somos responsables de nuestras acciones y debemos tener mucho cuidado, sobre todo en dónde se fuma. Por eso hay zonas de no fumar y zonas de fumar, ¿verdad? Porque nosotros podemos estar arrojando ese humo, ¿sí? Que tiene gran cantidad de compuestos bencénicos, entre arsénico, entre otras sustancias tóxicas. Y mujeres embarazadas, adultos mayores, niños, principalmente son un grupo blanco que se ve muy afectado por este tipo por este tipo de factor de riesgo, ¿verdad? Si a eso le sumamos vivir en una ciudad con altos índices de polución, con muchos contaminantes en el ambiente, pues también se verá mucho más en riesgo la persona de desarrollar una patología del tipo pulmonar, del tipo EPOC, ¿verdad? Y bueno, como tal, los valores elevados de colesterol, específicamente el colesterol LDL, niveles que son mayores a 100 miligramos sobre decilitro, se considera en riesgo. Cuando nosotros pedimos, vamos a decirlo así, de rutina, una química sanguínea, e identificamos valores elevados de colesterol total, es decir, valores por encima de 200 miligramos sobre decilitro, podemos identificar las fracciones y sería lo apropiado, es decir, que tenemos que pedir en ese caso ya un perfil lipídico, y tenemos que observar la cantidad de colesterol LDL en plasma. Si este es mayor a 100 miligramos sobre decilitro, el riesgo de estar desarrollando un ateroma está incrementado. Asimismo, tener valores de colesterol HDL bajos, ¿sí? Sobre todo si son menores a 40, si son valores menores a 40 miligramos sobre decilitro.
Em, También podemos checar el índice aterogénico, que como saben es la relación existente entre las diferencias del colesterol LDL y HDL. Hay valores que son elevados, son muy cercanos a la unidad. Es un riesgo aumentado de padecer directamente o estar desarrollando un ateroma en nuestras arterias. Nosotros también tenemos como factor de riesgo ambiental el sedentarismo. Si realizas actividad física, la función endotelial y la circulación de la sangre es mucho mejor. Es evidente que si nosotros no realizamos actividad física y sobre todo actividad física aeróbica, que es la que está desarrollada la prevención de enfermedades cardiovasculares, pues evidentemente vamos a estar en riesgo aumentado de desarrollar este tipo de patologías. Los beneficios, bueno, valores moderados de actividad física son beneficiosos inclusive a largo plazo si se realizan regularmente. Como saben, existe evidencia científica que nosotros tenemos tanto memoria del adipocito y también se sabe que hay memoria de las células musculares. Entonces, si ustedes buscan un poco en la literatura, se van a dar cuenta que hay cierta memoria cuando nosotros realizamos por un periodo moderado de tiempo a prolongado de tiempo de actividad física aeróbica y dejamos por X motivo de realizar esta actividad física, todavía se encuentran ciertos beneficios que nos deja, que nos ha dejado realizar esa actividad física por algún tiempo, ¿verdad? Entonces, esos efectos beneficiosos se quedan por algún tiempo cuando realizamos actividad física aeróbica de manera moderada e intensa. La obesidad y el sobrepeso, es decir, hablando directamente del porcentaje de grasa, un porcentaje de grasa por encima de 27%, predispone evidentemente a desarrollar enfermedades cardiovasculares. Es perjudicial porque incrementa el esfuerzo al que se expone el corazón, evidentemente, y se vincula con la enfermedad coronaria por su insuficiencia negativa sobre el colesterol y la diabetes. Es decir, que por el simple hecho, ¿sí?, de generar hiperplasia e hipertrofia de tus adipocitos, tienes mucho mayor riesgo de acumular colesterol en arterias y también de sufrir de resistencia a la insulina, ¿verdad? ¿Qué más? Y asimismo el estrés. Como saben, el estrés es una patología que aqueja actualmente a la sociedad. Ya no es necesario especificar nivel socioeconómico o especificar algún tipo de, digamos, estatus social y demás. Todos estamos actualmente en un mundo que es globalizado y evidentemente estamos día a día enfrentándonos al estrés, ¿no? Como saben, el estrés aumenta las cifras en plasma de cortisol, que es la principal hormona del estrés. Niveles elevados de cortisol evidentemente conllevan a aumentar la enfermedad coronaria. Asimismo, sabemos que cuando sucede esto, también suele haber un problema en la acumulación de homocisteína, que es un compuesto que resulta tóxico. Necesitamos metabolizarlo teniendo un consumo apropiado, incluso a veces aumentado, de piridoxina, de ácido fólico y vitamina B12, ¿verdad? Cianocobalamina, para poder metabolizarlo, para poder utilizarlo y para poder excretarlo por orina. Si no lo hacemos, este compuesto tóxico se queda y también resulta tóxico para nuestro aparato cardiovascular. Factores personales que predisponen al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Bueno, la edad, el sexo, el perfil genético son factores de riesgo, como les decía hace rato, no modificables. Específicamente, bueno, los hombres tienen mayor riesgo de enfermarse de enfermedades, de tener padecimientos cardiovasculares más que las mujeres, y las presentan en edades más tempranas que estas.
Después de la menopausia, el riesgo de las mujeres a padecer estas enfermedades aumenta, pero es menor que en el sexo masculino. Entonces, los hombres tenemos que cuidar más de esto, ¿verdad? La edad es otro factor condicionante. Se dice que 4 de cada 5 pacientes que fallecen por enfermedad cardiovascular son mayores de 65 años, ¿verdad? Entonces es importante considerar el aspecto de la edad, ¿verdad? Factores genéticos, muy bien. Dentro de los factores personales se encuentran los denominados factores genéticos y como tal, bueno, hemos comentado que son factores de riesgo que no se pueden modificar. En otras palabras, pues en nuestros genes está escrita nuestra predisposición a presentar diferentes enfermedades, entre ellas enfermedades cardiovasculares. Aún así, no está escrito como tal que aunque tengamos predisposición genética a desarrollar enfermedades cardiovasculares, implica que tengamos que desarrollar dicha enfermedad, ¿verdad? Ya hemos hablado un poco acerca de las diferencias entre genética y epigenética, ¿verdad? Se ha visto, y hay varios artículos en los cuales hay evidencia de que cierto estilo de vida, ¿sí? Evidentemente que implique cifras disminuidas de estrés, realizar actividad física aeróbica de manera moderada, así como una alimentación saludable tipo mediterránea, puede hacer, o dieta DASH, podría ayudar a que, a pesar de tener una predisposición genética, factores epigenéticos, es decir, modificación, ¿sí? En la expresión de genes que no implique tocar como tal a los genes, modificar como tal a los genes, ayude a que no desarrolles incluso nunca una enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Entonces, es muy interesante esta parte. En cuestión de genética como tal, hay varios genes, no voy a tardarme mucho en mencionar todos. Vamos a mencionar pues rápidamente algunos genes que están directamente relacionados a la predisposición. Gen de la, por ejemplo, el gen de la lipoproteína mejor conocida como ApoE. ¿Qué hay de este gen? Bueno, desempeña un papel crucial en el transporte lipídico a través del sistema circulatorio. Actualmente, pues se conocen tres formas, es decir, tres tipos de isoformas, que es como se denominan como tal de esta proteína, denominadas la E2, la E3 y la E4, ¿sí? Esas son isoformas de la ApoE. Si se tiene en cuenta que heredamos un gen del padre y otro de la madre, un individuo en particular puede ser homocigoto para cualquiera de estas formas o heterocigoto para cualquier posible combinación de ellas. Hay una correlación que es clara entre los valores de colesterol en plasma y la presencia de una o dos isoformas de ApoE4. ¿Sí? Los individuos con dos formas de ApoE4, ¿sí? presentan mayores valores de colesterol en sangre, mientras que los individuos con dos copias de ApoE muestran menores valores de colesterol. También es importante mencionar que también este tipo de personas, bueno, hay ciertos estudios que mencionan una correlación estadística directa entre este tipo de personas, ¿sí? Que en cuanto a presentar enfermedad de Alzheimer, eso es bastante interesante, ¿no? Para pasar a otro tema y no quedarme en esto porque no es como tal el tema, también están involucrados el gen de la angiotensina convertidora de enzima, ¿verdad? Entonces es importante porque ese tiene mucha correlación con la presión arterial. Asimismo, gen de la angiotensina 1, también el plasminógeno activador inhibidor, el PAI1, ¿sí? Entonces,
y muy importante porque fuente principal de la fibrinólisis intravascular, ¿verdad? Entonces, am, es muy importante también porque niveles elevados conducen a un mayor riesgo de infarto coronario. Factor 5 de Leiden y otros factores de coagulación, etcétera, ¿verdad? Evidentemente, uno de los factores más importantes para desarrollar esta enfermedad es el síndrome metabólico, ¿verdad? Entonces, el simple hecho de tener síndrome metabólico evidentemente te pone ya en riesgo muy directo, ¿sí? Una relación muy estrecha con el desarrollar un padecimiento cardiovascular. Entonces, es muy importante. A veces nosotros a veces lo voy a decir así como nutriólogo, a veces al consultorio llega una persona para que le elabores un plan nutricional para tratar su diabetes mellitus tipo 2 o para tratar un problema de colesterol elevado. A veces llega para que lo ayudes para realizarle un tipo de dieta hiposódica porque tiene hipertensión arterial sistémica. Y a veces no somos cuidadosos de revisar como tal si ya cumple con los criterios para síndrome metabólico. Es importante realizarlo porque evidentemente quien tiene síndrome metabólico puede llegar a tener un riesgo mucho mayor a padecer enfermedades cardiovasculares que las patologías metabólicas aisladas, es decir, tener solamente hipertensión arterial sistémica, tener solamente diabetes mellitus tipo 2, tener solamente algún tipo de dislipidemia, ¿verdad? Entonces hay que poner atención en esa parte. Muy bien, en cuanto al tratamiento, vamos a empezar ya muy rápidamente con la parte dietética. En la próxima clase vamos a abundar más sobre la parte dietética. Recuerden que para tratar este tipo de patologías se suelen utilizar mucho los anticoagulantes como la warfarina o los antiagregantes plaquetarios como el ácido acetil salicílico, la aspirina y el clopidogrel. Básicamente estos medicamentos van a reducir o van a disminuir la posibilidad de un daño debido a la formación de coágulos, es decir, previenen la formación de coágulos en una arteria, una vena o directamente en el corazón. Estos coágulos, ¿por qué es importante tratar de disolverlos o disolverlos como tal? Porque bueno, estos coágulos pueden obstruir como tal el flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco y producir ataques cardíacos, es decir, el flujo sanguíneo se puede obstruir ya sea por coágulos o se puede obstruir también por ateromas. Entonces, este tipo de pacientes suelen desarrollar los dos, ¿verdad? Entonces, es muy importante ese tipo de tratamiento médico. Bueno, rápidamente vamos a pasar con algunas recomendaciones. Es muy importante checar esta parte, aunque no seamos médicos, sabemos que nosotros como nutriólogos y cualquier otro que me está escuchando, es importante que sepa que nosotros los licenciados en nutrición no podemos prescribir, es decir, no podemos pedir una receta y dar medicamentos como tal, porque no estamos facultados para ello, ¿sí? A menos que seamos médicos como tal. Entonces, a pesar de eso, no lo tomemos como una limitación para hacer ciertas sugerencias obvias. Por ejemplo, ¿cuál? Tenemos que preguntar si el paciente está tomando, por ejemplo, aspirina, que es muy clásico, pero si preguntar si esta aspirina que está consumiendo fue automedicada o se la indicó el médico. Si no lo es así, hay que sugerir que deje de hacerlo o le pregunte al médico si lo puede usar, porque es muy importante ajustar muy bien la dosis y el tipo de antiagregante plaquetario que se vaya a consumir. Hay ciertas recomendaciones, sí, siempre debe consultar a su médico antes de consumir ciertos suplementos, aspirinas, vitaminas, etcétera, sobre todo para que no vaya a estar consumiendo altas cantidades de vitamina K.
Asimismo puede sufrir náuseas, sentirse débil, mareado, es decir, tener vértigo, puede llegar a tener un poco de astenia, incluso desmayarse, etcétera. Tener cuidado cuando la persona está embarazada, cuando encuentra moretones, tiene algún tipo de accidente, ¿verdad? Porque se ve involucrada la coagulación. Es muy importante esta cuestión de la coagulación porque precisamente lo que se quiere, el objetivo principal de consumir antiagregantes plaquetarios es evitar la formación de coágulos, el evitar la formación de trombos, ¿verdad? Y como nutriólogos tenemos que tener principalmente atención en que recomendar al paciente, enseñar al paciente qué alimentos son ricos en vitamina K para que no los consuma, porque evidentemente la vitamina K aumenta la coagulación y lo que no queremos es precisamente eso. Y como tal, en nuestro plan nutricional, ¿sí? Ya sea, no importa cómo es que vayan a dar su plan nutricional como tal por equivalentes o una dieta como tal, no incluya precisamente estos alimentos o que estos alimentos sean de consumo bajo y también que no sean de consumo frecuente. ¿Cuáles son estos tipos de alimentos ricos en vitamina K? De hecho, en hospital se suele poner como dieta para pacientes de cardio sin vegetales verdes, porque precisamente, sin hojas verdes, porque precisamente hojas verdes son las que muchas veces se encuentran altos en vitamina K. En realidad, tener cuidado con las verduras y hacer una lista de las que tienen alto vitamina K para no incluirlas o reducir su consumo. En ciertos tipos de pescado, el hígado como tal, es de la víscera que más contenido, de las que más contenido de vitamina K tiene, las lentejas, la soya y algunos aceites vegetales. Es muy importante eso. Muy bien, rápidamente vamos a dar un preview acerca de la próxima clase. Vamos a estar tocando puntos específicos de la dietoterapia. Es muy importante la cuestión preventiva. En cuanto a la valoración nutricional, antes de que se me pase, es muy importante que no solamente chequemos el índice de masa corporal, que es lo que solamente se usa, sino que midamos varios indicadores, ¿sí? Podemos utilizar muy bien el porcentaje de grasa y utilizar la circunferencia media del brazo para poder identificar, darnos una idea de la masa muscular que tiene el paciente, ¿sí? Asimismo, vamos a estar checando la cuestión de la dietoterapia y directamente del cálculo, ¿sí? De acuerdo a ciertas organizaciones. Por ejemplo, de acuerdo a la Sociedad Americana del Corazón, ellos recomiendan 2 pasos, o sea, 2 métodos en los cuales nosotros ponemos en uno, llegar a las grasas totales menor del 30% del gasto energético total, las saturadas a menos del 10%, monoinsaturadas del 5 al 15%, poliinsaturadas menos del 10%, los hidratos de carbono del 50 al 70%, las proteínas del 10 al 20%, el colesterol menos de 300 miligramos al día y un paso 2, en los cuales nosotros seremos un poco más estrictos y sobre todo es más recomendado para las personas que tienen un grado de complicación cardiovascular o metabólico o patologías adjuntas un poco más graves. Y esto es de la manera siguiente: grasas saturadas menor al 30%, saturadas menos al 7%, mono de 5 al 15%, poli de menos del 10%, hidratos de carbono igual que en el método 1 del 50 al 70%, donde se recomienda hidratos de carbono simple de menos del 20%, proteínas del 10 al 20% o de manera individualizada, 0.63 a 1 gramo por kilogramo de peso corporal al día, y colesterol de menos de 200 miligramos al día. Muy bien, hemos llegado a la parte final de este video. Les recuerdo que si no entendemos algún concepto básico, les voy a estar enviando los links de las bibliografías. Busquemos, hay que leer si no entendemos.
una y otra vez hasta que se nos quede. Y nada, nos vemos en el próximo video de dietoterapia en enfermedades cardiovasculares. Muchas gracias.